Protocolo TCP. Es uno de los protocolos fundamentales del Internet y fue creado en el año de 1973 y 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn. Se dice que este protocolo crea conexiones entre computadoras para que de esta manera puedan entablar o tener una comunicación entre ellas, creando así, a su vez, una red de computadoras. Además, este protocolo se caracteriza por garantizar la entrega ordenada y sin errores de los paquetes de datos, además de proporcionar un sistema que es capaz de distinguir entre las posibles aplicaciones que utilizamos en nuestras computadoras gracias al concepto de puertos. Además, es usado en gran parte de las comunicaciones de datos. Como para dar un ejemplo, podemos decir que se utiliza en las comunicaciones que tienen lugar vía Internet. Además, se dice que este protocolo está orientado a la conexión, ya que el cliente, o sea nosotros el usuario, y el servidor deben anunciarse y aceptar una conexión antes de empezar a transmitir los datos al usuario receptor. Por otro lado, podemos mencionar algunas de sus características como las siguientes. Permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando estos vienen desde el protocolo de IP. También podemos decir que permite el monitoreo de flujo de los datos y también evita la saturación de la red. Permite también que los datos se formen en segmentos o en pedazos de longitud variada para poder entregarlos al protocolo IP. También permite multiplexar los datos. Esto quiere decir que podemos ver que la información viene de diferentes fuentes, pero puede también salir por un mismo canal. Y por último, también podemos decir que este protocolo es el que permite comenzar y finalizar la comunicación de una manera agradable. En esta sección explicaremos un poco acerca del formato de segmento del TCP. En el nivel de transporte, los paquetes de bits que constituyen las unidades de datos del protocolo TCP les vamos a llamar segmentos. Este formato de los segmentos TCP lo vamos a mostrar en la siguiente diapositiva y está compuesto por los datos enviados desde la capa de aplicación y la cabecera añadida por el protocolo de transporte. En el segmento TCP es encapsulado un datagrama IP para ser enviado por la capa de red. Entonces, si vemos a la siguiente diapositiva, nos damos cuenta que el formato de la cabecera TCP está compuesto por varios octetos. En el octeto 0 tendremos el puerto de origen, así como el puerto de destino. También tendremos en el bit del 4 al 32 el número de secuencia en el octeto 8, que constituye el bit 64, tenemos el número de acuse, que lo vamos a asignar como ACK, y en el bit 96 lo vamos a dividir en longitud de cabecera, eso está reservado. Luego tenemos algunos otros bits reservados y también tenemos el tamaño de la ventana. A continuación tendremos una suma de verificación y un puntero urgente, que lo vamos a establecer como URG, que estos ya están prácticamente establecidos y son estándares. En el octeto 20, es decir, el bit 160, tenemos algunas opciones. Por ejemplo, si la longitud de la cabecera es mayor a 5, vamos a rellenarlo con 0 si es necesario. En el funcionamiento del protocolo TCP básicamente tiene tres etapas. Estas son el establecimiento de conexión, transferencia de datos y fin de la conexión. Para establecer la conexión se usa un procedimiento llamado negociación en tres pasos, o como se conoce normalmente el three-way handshake. Y para la desconexión vamos a utilizar uno de 4 pasos. Vamos a utilizar algunos parámetros, por ejemplo el número de secuencia, para que podamos tener la seguridad de que nuestros datos llegan ordenados y con una precisión correcta. Básicamente aquí tenemos un diagrama donde podemos ver al cliente y al servidor y ver cómo interactúan. Y aquí vemos una palabra que ya habíamos visto anteriormente, que es la de acuse, y aparecen otras dos, que es sync y una sync con ACK. Entonces vamos a ver cómo es que se comporta el establecimiento de la conexión. Realmente es posible que un par de entidades, como vemos acá, un cliente y servidor, puedan tener una conexión entre ellas simultáneamente. Normalmente se puede realizar por medio de un socket, por un puerto TCP, y ellos se quedan escuchando. Luego
también vamos a referirnos a esto como un lado del servidor de una conexión. El lado del cliente de una conexión se realiza una apertura activa. Acá tenemos al cliente y tenemos una apertura enviando un paquete al servidor como parte de la negociación en 3 pasos. Aquí tenemos esta acá. Aquí tenemos que el cliente está mandando al servidor. Luego tenemos que del lado del servidor, este puede ser ya sea una computadora o cualquier otra terminal, y se comprueba si el puerto está abierto. Si existe algún proceso que ya esté escuchando, pues se debe verificar el dispositivo de destino tenga el servicio activo y que esté aceptando las peticiones en el número de puerto en el que el cliente intenta usar la sesión. Si no está abierto, se envía al cliente un paquete de respuesta con el bit RST activado, y eso significa que la conexión se rechazó. En el caso de que sí se encuentre abierto, el lado del servidor respondería a la petición sync y se valida con un paquete que se le agrega el acusado. Quiere decir que el servidor emplea este comando de acusado para decirle al cliente que sí, la solicitud ha sido procesada. Finalmente se completa así la secuencia, donde ya tenemos la secuencia X al inicio del cliente. Luego tenemos la secuencia X más 1, que es lo acusado, y eso le vamos a llamar Y. Cuando el cliente vuelve a responder y completa la negociación en 3 pasos, termina la fase de conexión y es un número de secuencias generado por cada lado, y de este modo se pueden crear conexiones verdaderas y que no sean falsas. Por ejemplo, acá tenemos ya el resultado final, que es un ACK que está compuesto por Y más 1, que realmente se compone de la suma de todo lo que ha venido anteriormente, y ahí se completa la finalización de la transferencia de datos en lo que respecta al funcionamiento del protocolo en la parte del establecimiento de la conexión. Ahora hablaremos un poco sobre la transferencia de datos. En el momento en que se establece la conexión, comienza la transferencia de datos. Durante la etapa de transferencia de datos, una serie de mecanismos claves determinan la fiabilidad y robustez del protocolo. Entre ellos están incluidos el uso de números de secuencias para ordenar los segmentos TCP recibidos y detectar paquetes duplicados, checksum para detectar errores y asentimientos y temporizadores para detectar pérdidas y retrasos. Durante el establecimiento de conexión TCP, los números iniciales de secuencia son intercambiados entre las dos entidades TCP. Estos números de secuencia son usados para identificar los datos dentro del flujo de bytes y poder identificar y contar los bytes de los datos de la aplicación. Siempre hay un par de números de secuencia incluidos en todo segmento TCP, referidos al número de secuencia y al número de asentimiento. Un emisor TCP se refiere a su propio número de secuencia cuando habla de un número de secuencia, mientras que con el número de asentimiento se refiere al número de secuencia del receptor. Para mantener la fiabilidad, un receptor asiente los segmentos TCP indicando que ha recibido parte del flujo continuo de bytes. Una mejora de TCP llamada asentimiento selectivo, Selective Acknowledgement, SAC, permite a un receptor TCP asentir los datos que se han recibido de tal forma que el remitente solo transmita los segmentos de datos que faltan. A través del uso de números de secuencia y asentimiento, TCP puede pasar los segmentos recibidos en el orden correcto dentro del flujo de bytes a la aplicación receptora. Los números de secuencia son de 32 bits, sin signo, que vuelven a 0 tras el siguiente byte después del 2 a la 32 menos 1. Una de las claves para mantener la robustez y la seguridad de la conexión TCP es la selección del número inicial de secuencia. Un checksum de 16 bits consiste en el complemento a 1 de la suma en complemento a 1 del contenido de la cabecera y datos del segmento TCP. Es calculado por el emisor
e incluido en la transmisión del segmento. Se usa la suma del complemento a 1 porque el acarreo final de ese método puede ser calculado en cualquier múltiplo de su tamaño, 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc. Y el resultado, una vez plegado, será el mismo. El receptor TCP recalcula el checksum sobre las cabeceras y los datos recibidos. El complemento es usado para que el receptor no tenga que poner a cero el campo del checksum de la cabecera antes de hacer los cálculos, salvando en algún lugar el valor del checksum recibido. En vez de eso, el receptor simplemente calcula la suma en complemento a 1 con el checksum incluido, y el resultado debe ser igual a 0. Si es así, se asume que el segmento ha llegado intacto y sin errores. Hay que fijarse en que el checksum del TCP también cubre los 96 bits de la cabecera que contiene la dirección de origen, la dirección de destino, el protocolo y el tamaño TCP. Esto proporciona protección contra paquetes mal dirigidos por errores en las direcciones. Los asentimientos ACK o Acknowledgements de los datos enviados o la falta de ellos son usados por los emisores para interpretar las condiciones de la red entre el emisor y el receptor TCP. Unido a los temporizadores, los emisores y los receptores TCP pueden alterar el comportamiento del movimiento de datos. TCP usa una serie de mecanismos para conseguir un alto rendimiento y evitar la congestión de la red. La idea es enviar tan rápido como el receptor pueda recibir. Estos mecanismos incluyen el uso de ventana deslizante, que controla que el transmisor mande información dentro de los límites del buffer del receptor, y algoritmos de control de flujo, tales como el algoritmo de evitación de la congestión, el del comienzo lento, el de retransmisión rápida, el de recuperación rápida y otros. Hablando un poco de control de flujo, TCP usa control de flujo para evitar que un emisor envíe datos de forma más rápida de la que el receptor puede recibirlos y procesarlos. El control de flujo es un mecanismo esencial en las redes en las que se comunican computadoras con distintas velocidades de transferencia. Por ejemplo, si una PC envía datos a un dispositivo móvil que procesa los datos de forma más lenta, el dispositivo móvil debe regular el flujo de datos. TCP usa una ventana deslizante para el control de flujo. En cada segmento TCP, el receptor especifica el campo Received Window, la cantidad de bytes que puede almacenar en el buffer para esa conexión. El emisor puede enviar datos hasta esa cantidad. Para poder enviar más datos, debe esperar el receptor le envíe un ACK con un nuevo valor de ventana. El tamaño de la ventana de recepción TCP es la cantidad de datos recibidos en byte que pueden ser metidos en el buffer de recepción durante la conexión. La entidad emisora puede enviar una cantidad determinada de datos, pero antes debe esperar un asentimiento con la actualización del tamaño de ventana por parte del receptor. Un ejemplo sería el siguiente. Un receptor comienza con un tamaño de ventana X y recibe Y bytes. Entonces su tamaño de ventana será X menos Y bytes. Y el transmisor solo podrá mandar paquetes con un máximo de datos de X menos Y bytes. Los siguientes paquetes recibidos seguirán restando tamaño a la ventana de recepción. Esta situación seguirá así hasta que la aplicación receptora recoja los datos del buffer de recepción. Para una mayor eficiencia en redes de gran ancho de banda, debe ser usado un tamaño de ventana mayor. Como el campo de ventana no puede expandirse, se usa un factor de escalado. La escala de ventana TCP
TCP Window Scale es una opción usada para incrementar el máximo tamaño de ventana desde 65.535 bytes a 1 GB. La opción de escalada de ventana TCP es usada solo durante la negociación en 3 procesos que constituye el comienzo de la conexión. El valor de la escala representa el número de bits desplazados a la izquierda de los 16 bits que forman el campo del tamaño de ventana. El valor de la escala puede ir desde 0, sin desplazamiento, hasta 14. Hay que recordar que el número binario desplazado a un bit a la izquierda es como multiplicarlo en base decimal por 2. Para llevar a cabo el fin de la conexión, se utiliza una negociación en 4 pasos. Four-way handshake. Terminado la conexión desde cada lado, independientemente. Sin embargo, es posible realizar la finalización de la conexión en 3 fases, enviando el segmento fin y el ACK en uno solo cuando uno de los 2 extremos de la conexión desea parar su mitad de conexión. Transmite un segmento con el flag fin en uno que el otro interlocutor asentirá con un ACK. Por lo tanto, una desconexión típica requiere un par de segmentos fin y ACK desde cada lado de la conexión. Una conexión puede estar medio abierta, en el caso de que uno de los 2 lados finalice pero el otro no. El lado que ha dado por finalizada la conexión no puede enviar más datos, pero la otra parte sí podrá. Vamos a explicar ahora un poco de los puertos que utiliza TCP. Y TCP usa el concepto de un número de puerto para identificar a las aplicaciones emisoras y receptoras. Los puertos son clasificados en 3 categorías: bien conocidos, registrados y dinámicos privados. Los puertos bien conocidos son asignados por la Internet Assigned Number Authority. Van del 0 al 1023 y son usados normalmente por el sistema o procesos con privilegios. Las aplicaciones que usan este tipo de puertos son ejecutadas como servidores y se quedan a la escucha de conexiones. Algunos ejemplos son el FTP, que utiliza el puerto 21, el SSH, que utiliza el puerto 22, Telnet, que usa el 23, SMTP, que utiliza el 25, y el conocido HTTP, que utiliza el puerto 80. Los puertos registrados son normalmente empleados por las aplicaciones de usuario, de forma temporal cuando conectan con los servidores, pero también pueden representar servicios que hayan sido registrados por un tercero. El rango de puertos registrados van desde el 1024 hasta el 49151. Y finalmente, los puertos dinámicos privados también pueden ser utilizados por las aplicaciones de usuario, pero este caso es menos común. Los puertos dinámicos privados no tienen significado fuera de la conexión TCP en la que fueron usados. El rango de puertos dinámicos privados van desde el 49152 al 65535. Recordemos que el rango total de 2 elevado a la potencia 16 cubre 65.536 puertos, del 0 al 65.535. El protocolo UDP está catalogado como un protocolo de nivel de transporte, que tiene sus bases en el intercambio de los datagramas. Los datagramas son un encapsulado que se ubica en la capa 4 del modelo OSI. Este protocolo se encarga del envío de estos datagramas por medio de la red, pero a diferencia del protocolo TCP, esto se hace sin que exista una conexión previa. Esto se da gracias a que el datagrama contiene la suficiente información en su cabecera
para poder saber su direccionamiento. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta que este protocolo no cuenta con una confirmación de recepción y por lo tanto no tiene control de flujo de los datagramas. Esto lo que nos quiere decir es que los paquetes se pueden adelantar o atrasar con respecto a los demás y por lo tanto se pierde el orden. Si se usa principalmente para protocolos como el DHCP, pero también para el BOOTP o DNS. Y en algunos otros casos, para los que intercambian paquetes de conexión y desconexión, es decir, para la transmisión de audio y video que se da en tiempo real, donde no es muy importante la retransmisión de paquetes erróneos. Para mencionar algunas características de este protocolo, podemos decir que nos proporciona una interfaz muy sencilla de utilizar. Eh, por un lado, algo malo sería de que no otorga garantías para el envío y para la recepción de los datagramas. También se puede decir que su cabecera consta de 4 campos, los cuales vamos a ver un poco más adelante. También podemos decir que este trabaja sin conexión, que lo que quiere decir esto es que no emplea ningún tipo de sincronización entre el emisor y el receptor, o si se quiere ver así, entre el usuario y el servidor. También podemos decir que trabaja con datagramas enteros. Esto quiere decir que su longitud del datagrama no puede ser variada, a diferencia del TCP. También podemos decir que es un protocolo no confiable, gracias a que, como ya habíamos hablado antes, se pueden perder datos en el envío, ¿verdad? Y una de sus características más favorables es que provoca poca carga para la red. También para hablar un poquito del uso en aplicaciones, tenemos que la mayoría de aplicaciones clave de Internet utilizan este protocolo UDP. Esto también incluye al DNS, que es el sistema de nombres de dominio, donde las consultas que se deben hacer tienen que ser rápidas y solo contarán de una sola solicitud, luego de que un paquete único de respuesta. El protocolo de administración de red, también el protocolo de información de enrutamiento, que es el DEP, y también el protocolo de configuración dinámica de host. Al momento de transmitir una trama o paquete de una aplicación hacia otra o visto de otra manera de una fuente hacia un destino, se utilizan los llamados puertos, los cuales son los que nos permiten realizar dicha comunicación sin problemas. Es decir, viéndolo de una manera práctica, una trama al salir de su fuente sale por un puerto y antes de llegar a su destino entra por otro puerto. Cada campo de puerto tiene una longitud de 16 bits, entonces bien podemos ver que tenemos 2 a la n posibilidades de diferentes puertos existentes. Si no estoy mal, sí vendrían siendo 65.536 puertos disponibles para este tipo de transmisión UDP. Es importante recalcar que el puerto 0 es un puerto reservado. Ahora bien, podemos ver que existen 3 tipos de divisiones de puertos. Tenemos de la 1 a la 1023, que son los llamados bien conocidos. En este rango de sistemas operativos Linux, para poder realizar un enlace con dichos puertos, siempre será necesario acceder como superusuario, porque si no, no permite hacerlo. Tendremos, por ejemplo, el 69, que es el TFTP, o el 520, que es para protocolo RIP. Luego tenemos la división de 1024 a 49.151. Estos son los llamados puestos registrados. También tenemos de la 49.152 a la 65.535. Estos son los efímeros, los cuales son utilizados como puertos temporales. Un claro ejemplo sería en comunicaciones cliente-servidor. Ahora bien, ¿en qué aplicación podríamos encontrar la mayor utilidad de este tipo de transmisión? Siempre refiriéndonos a UDP. Respondiendo a esto, sería fácil observar que la mayor utilidad se da en los protocolos en el que las consultas deben ser rápidas o instantáneas, es decir, solo contarán con una sola solicitud o paquete de solicitud y un solo paquete de respuesta, como por ejemplo los protocolos SNMP. Este sería el protocolo de administración de red, o también el protocolo DEP, que es el de información de enrutamiento, e incluso podría ser observado en el protocolo de configuración dinámica de host o DHCP. También en el protocolo DNS, que es el sistema de nombres de dominio, ¿verdad? Bien, para una transmisión de video y voz es fácil enfocarnos en que el tipo de transmisión que se utiliza para este tipo de aplicaciones es UDP, ya que bien sabemos que estos requieren de transmisión en tiempo real, y pues esta es una de las principales características de dicho tipo de transmisión.
¿Cuáles serían estas aplicaciones? Bueno, los ejemplos más claros pienso yo que sería una llamada VoIP o una videollamada por webcam. Es importante decir que durante el proceso o ejecución de uno de estos tipos de aplicaciones, ya sea de video o voz, la red toma como mayor prioridad a UDP sobre TCP. Y ya que ambos tipos de transmisiones circulan en la misma red, UDP pasa a tomar el mayor ancho de banda. Y esto realmente vendría siendo un problema porque es necesario siempre mantener un equilibrio para poder ejecutar las demás aplicaciones sin problemas en una misma red. Bien, buen día. Mi nombre es Cristian Josué Ruiz Sosa y mi carnet es 2011-2291. En esta ocasión vamos a realizar una práctica acerca del análisis del tráfico generado en una red, y para esto vamos a utilizar la red propuesta a continuación. Esta red pues yo ya la hice, ya la configuré, la comunicación, y pues no lo voy a hacer en este momento por cuestiones de tiempo, ya que pues esto ya lo hemos realizado y es parte de otros grupos, ¿verdad? Para hacerlo pues nos llevaría alrededor de unos 8 minutos y creo que el tiempo es indispensable. Bien, comencemos. Nosotros, bueno, configuramos lo que es la laptop 0, laptop 1, laptop 2 y laptop 3. Como podemos observar, esta parte de aquí está configurado con la red 192.168.20.0 con máscara triple 255.0, y esta la 192.168.21.0 con máscara triple 255.0. Esta máquina de aquí es la punto 2, esta es la punto 3, esta es la punto 2, la punto 3 de su respectiva red, y esta que está aquí es la 192.168.20.1 y 21.1, ya que este sirve de gateway de estas dos máquinas y al mismo tiempo que de gateway de estas dos máquinas para hacer la comunicación entre estas dos redes. Bien, dicho esto, asimismo se levantó la interfaz FastEthernet 00 y FastEthernet 01 con la dirección anteriormente mencionadas, y dicho eso podemos comenzar el análisis del tráfico de red. Bien, vamos a irnos al modo de simulación. Desde eso, solo para corroborar que hay comunicación entre computadoras, vamos a realizar un ping. Realizar un ping de la hacia la 192.168.20.3, perdón, y efectivamente pues tenemos respuesta. Asimismo, pues ahorita vamos a pasarnos al modo de simulación para poder realizar nuestro captura de tráfico, ¿verdad? Vamos a editar los filtros y vamos a dejarlos solo en TCP y UDP, los que nosotros queremos analizar en este caso. Bien, vamos a entrar al servidor web de la laptop y vamos a poner la dirección de nuestro router, que en este caso es 192.168.20 o 21.1, en este caso .21.1. Para estar seguros de esto, pues vamos a entrar al router y vamos a entrar a modo privilegiado y vamos a ver nuestra tabla de interfaces show IP interface driver, y efectivamente la 00 está con 21 y la 01 con 21.1. Bien, dicho esto y sin otro preámbulo, vamos a ver, estamos por aquí, le vamos a ir, le vamos a dar go, que significa ir, y efectivamente pues ya nos generó el primer tráfico, que es un TCP. Pero vamos a ir haciendo captura por captura del tráfico que nos vaya generando nuestra red. En este caso la laptop 0 envía al switch 0, en este caso tiene que ser un mensaje de sincronización. Lo podemos observar en nuestra panel de simulación, en la pestaña de INF, en el PDU, en los detalles del PDU, pues nos damos cuenta, podemos observar que salió del puerto 1027 con un destino de puerto 80. La secuencia pues es la 0 porque es la primera, el acuse del número de recibo es el 0 porque no ha llegado, y efectivamente es un acuse de sincronización, un paquete de sincronización. Ahora bien, vamos a mandar un switch al router 1 otro paquete de sincronización, y el router va a responder al switch un acuse de recibo y su propio paquete de sincronización. Este es el otro que nos interesa.
como podemos hacer el paréntesis en esta parte, pues TCP es un protocolo confiable, ¿verdad? El cual crea conexiones antes de realizar una transmisión. Asimismo, tiene números de secuencia para que los paquetes que se han perdido en la trama o en el envío, pues puedan reenviarse para que puedan al final llegar y pues ordenarse correctamente. Al contrario que UDP, no crea una cuenta de sincronización antes de realizar la transmisión. Por eso se dice que es un protocolo de mayor esfuerzo en enviar la información, y no usa acusos de recibo ni números de secuencia. Básicamente TCP se puede utilizar en lo que es correos, en lo que es HTML, HTTPS, y pues UDP se usa más que todo para voz sobre IP, por ejemplo, para videos, ¿verdad? En donde no es necesario, por ejemplo, si se pierde un pequeño fragmento de nuestra trama de datos, pues no es necesario que nosotros la reenviemos, ¿verdad? Pues entonces aquí ya observamos que el acuso de recibo ya cambió a número 1, salió del puerto 80, que antes era el destino, y ahora lleva un destino 1027, y asimismo lleva un acuso de recibo y su propia cuenta de sincronización. Efectivamente, ¿verdad? Podemos seguir haciendo la captura, y nosotros tenemos que ahora va el switch a la laptop y el mensaje llegó correctamente. Esto quiere decir que ya podemos realizar nuestra transmisión. Esto se creó en las 3 vías, ¿verdad? El acuso de recibo es el 1 y aquí está, ¿verdad? Entonces ahora aquí está nuestro acuso de recibo en nuestra cuenta de sincronización. Entonces esto quiere decir que nosotros ya podemos realizar la comunicación de una forma confiable en TCP. Entonces creo que es un ejemplo práctico del análisis de tráfico de red. Asimismo, en nuestros filtros podemos editarlos para poder ver, por ejemplo, HTTPS, HTTP, por ejemplo, o SMP. Pero pues en este caso analizamos lo que es TCP por los protocolos de transporte, como ya lo habíamos mencionado. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.